Altazor. Vicente Huidobro. Una tarde cogí mi paracaídas y dije: entre una estrella y dos golondrinas, y aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte. Vicente Huidobro fue un poeta chileno nacido en Santiago a finales del siglo XIX. Viajó a lo largo de su vida por distintos países de Europa, donde fue influenciado fuertemente por las vanguardias francesas. De hecho, él mismo es uno de los exponentes más grandes de las vanguardias latinoamericanas. Su estilo busca la libertad en el poema, degrada la sintaxis y el sentido de la palabra para, más que dar un sentido a sus palabras, para dar sensaciones al lector mediante el poema. En términos estéticos era un genio, solamente comparable con el niño genio Arthur Rimbaud. Huidobro escribió sus primeros 4 libros entre los 18 y los 20 años de edad. Estos se denominaron Ecos del Alma en 1911, La Gruta del Silencio en 1913, Canciones a la Noche también en 1913 y Las Pagodas Ocultas en 1914. Sin embargo, el libro al que remitiremos en este caso será una de sus obras cúspides. Naturalmente, su nombre es Altazor, publicado en 1931. Vicente Huidobro es considerado uno de los poetas malditos, por lo que comparte fama con personajes icónicos como Verlaine, Baudelaire y Mallarmé. Altazor. Que el verso sea una llave que abra 1000 puertas. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. ¿Por qué cantáis a la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. El poeta es un pequeño dios. Altazor, o La caída en paracaídas, como también se le denominó a este libro, está compuesto por 7 cantos, en el que Vicente Huidobro usa el lenguaje de manera magistral, degradándolo y arrancándolo del sentido convencional de la palabra, pero siempre manteniendo la estética del lenguaje para llenar de sentidos, sensaciones y sensibilidades al lector. Este es un poema que hace un cambio progresivo del pensamiento racional para convertirlo en lenguaje de los pájaros. Busca la libertad del vuelo, o lo que es lo mismo, la caída. El poeta busca nombrar lo innombrable, crear una nueva realidad desconectada del mundo objetivo. Prefacio. Mi paracaídas empezó a caer vertiginosamente. Tal es la fuerza de atracción de la muerte y el sepulcro abierto. El paracaídas es un signo histórico de la modernidad. Esto marca la época en la que vive Huidobro, y a medida que cae hace más crítico su pensamiento hacia lo establecido, lo industrializado, hacia las jaulas que supone el mundo moderno para escaparse de ellas. Huidobro relaciona su caída, la representa de la misma forma como serían los infiernos de Dante. A medida que va cayendo, su pensamiento se torna más irracional, pero a la vez más libre. Desciende de tal manera que busca integrarse al fondo de la vida, más allá de lo convencional. Sin embargo, en su prefacio, mantiene la racionalidad de su discurso, mantiene una puntuación adecuada y conserva los límites del lenguaje en su uso normal. Los temas de su prefacio tienen total relación también con lo humano, con lo divino, el temor a la muerte y las ansias de eternidad del hombre. El poeta habla sobre el amor, pero también sobre su forma de tratar al poema. Un poema, según él, es una cosa que no será. Un poema es una cosa que nunca es, pero que debería ser. El poeta se prepara para dar su salto, se prepara para la caída en paracaídas. El poema de Vicente Huidobro está lleno de creacionismo, de nuevas formas de convertirse en un pequeño dios, que ilumine su creación que supone el poema. A lo largo del poema se encuentran nuevas formas de inventar palabras, porque según él, se debe escribir poesía en una lengua que no sea la materna.
Canto primero. Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia de las llanuras de tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser? El poeta se interroga a sí mismo. Sin embargo, no se llama Vicente, se reconoce a sí mismo como Altazor, el creador, el poeta iluminado. Altazor se siente único y por encima de las banalidades como el bien o el mal, la verdad o el orden o la belleza. Altazor está en constante relación con la muerte, mira a los ojos del abismo y se deja caer. Como poeta maldito que era, Huidobro resaltaba relaciones con temas oscuros. A lo largo del libro aparecen constantemente su relación con la muerte, la soledad, la búsqueda insatisfactoria con la perfección, la noche, el viento, los diferentes momentos de la vida, es decir, la melancolía. Pero sobre todo, y es el motivo por el cual es recordado, por su búsqueda incesante hacia lo desconocido. Aquí nombra y hace referencia a lo que no conoce y por naturaleza no se puede conocer, como a Dios, lo nombra como parte de todo, pero que no es nada al mismo tiempo. Incluso se nombra a sí mismo como Dios dentro del poema. Justicia, ¿qué has hecho de mí, Vicente Huidobro? Como reclamándose a sí mismo. Esto es una pieza fundamental que representa el creacionismo, la inclusión del poeta real en el poeta ficticio y en el mismo poema. Este primer canto tiene cierta relación con el libro de Rimbaud, Una temporada en el infierno. La caída para Huidobro es el desgarramiento de lo subjetivo. La mordaz crítica a la introducción cristiana. Busca cuestionar y reclama a Dios, reclama la búsqueda de los sentidos mientras exalta la belleza y obtiene cierto tono de triunfal redención. Este canto contiene un contexto histórico que da cuenta de la decepción frente al mundo del poeta. Sus ansias de infinito lo colocan frente a la idea de la muerte, del dolor y de la tragedia. Soy yo que estoy hablando desde este año 1919. Es el invierno, ya la Europa enterró a todos sus muertos y 1 millar de lágrimas hacen una cruz de nieve. El poeta escribe este canto justo al finalizar la Primera Guerra Mundial, sin saber que poco después iban a tener que empezar a enumerarlas. Sin embargo, su carácter rebelde y sarcástico es lo que haría del poema algo memorable. Y como expresión máxima de la creación, el poeta escribe como dando una orden. Silencio, se oje el pulso del mundo, como nunca pálido, la tierra acaba de alumbrar un árbol. A partir de entonces, luego de verse contemplando la cúspide de la creación, el poeta empieza a caer, da paso a la descomposición gradual de la gramática, no sin antes hacer una pequeña parada en el paraíso, haciendo representación a la creación más bella del universo, la mujer, en el canto 2. Canto 2. Te pregunto otra vez, ¿irías a ser muda que Dios te dio esos ojos? Tengo esa voz tuya para toda defensa, esa voz que sale de ti en los latidos de corazón, esa voz que cae la eternidad y se rompe en pedazos de esferas fosforescentes. ¿Qué sería de la vida si no hubieras nacido? Un cometa sin manto muriéndose de frío. Naturalmente, el poeta resalta la belleza femenina. Esta es una fuente incesante de imágenes que metaforizan atributos físicos y espirituales de la mujer. Hace exaltación en los sentidos, relaciona a la mujer con sus dotes de universo, con su relación hacia la eternidad, la relaciona con la naturaleza, con seres míticos, animales y eventos del mundo. Poco más que decir. El poeta sigue su caída en paracaídas, luego de admirar la belleza de la creación, por medio de un poema con imágenes lúcidas, formas descriptivas sobre la mujer y formas
de utilizar el lenguaje para representar la admiración que siente. Canto tercero. Romper las ligaduras de las venas, los lazos de la respiración y las cadenas, de los ojos senderos de horizontes, flor proyectada en cielos uniformes, el alma pavimentada de recuerdos como estrellas talladas por el viento. El poeta busca la libertad. En este poema relaciona imágenes bellas como el mar, las estrellas. Resalta la importancia de los elementos, el aire, el agua, la tierra y el fuego. Mantiene cierto tono melancólico, aunque con ritmos cada vez más acelerados, incluso entre canto y canto. Menciona cosas imposibles, incluso menciona el hastío del poeta con la poesía, y pretende que el lector sienta cierta confusión con la misma poesía. Atribuye características imposibles a diferentes elementos naturales y objetos cotidianos. Desplumar una bandera como un gallo, apagar un gallo como un incendio, bogar en incendios como mares, cegar mares como trigales y replicar trigales como campanas. De esta forma, el poeta hace que la lengua se sienta como un elemento vivo. En este poema existe una correspondencia particular entre el signo lingüístico y el objeto representado. Se instaura el canto mediante el rechazo de la lengua y de la poesía. Como primera forma de rechazar lo normal, en el poema, Huidobro elimina casi por completo los signos de puntuación. Él atribuye otros significados a las palabras. Hay que resucitar las lenguas, con sonoras risas, con vagones de carcajadas, con cortacircuitos de frases y cataclismo en la gramática. Levántate y anda, estira las piernas anquilosas, salta, fuegos de risas para el lenguaje tiritando de frío, gimnasia astral para las lenguas entumecidas. Canto cuarto. No hay tiempo que perder. Enfermera de sombra y distancias, yo vuelvo a ti huyendo del reino incalculable, de ángeles prohibidos por el amanecer. Detrás de tu secreto te escondías, en sonrisa de párpados de aire yo levanté la capa de tu risa, y corté las sombras que tenían tus signos de distancia señalados. Se desprende con desprecio de la sociedad y sus empresas, critica la ignorancia de los hombres y señala con tristeza la cotidianidad moderna. Para contrarrestar estos efectos, inventa y experimenta con las palabras, crea nuevos sustantivos y otras formas de nombrar, faltando a la coherencia. En el poema, Vicente Huidobro produce metáforas absurdas, juegos ingeniosos de palabras, surgimiento de nuevos vocablos mediante la dialéctica de desarticulación, articulación de los existentes. En este poema, el poeta hace un adelanto sobre lo que será el canto séptimo de Altazor. Hallará la solución feliz en el lenguaje de los pájaros. Canto quinto. Aquí comienza el campo inexplorado, redondo a causa de los ojos que lo miran y profundo a causa de mi propio corazón, lleno de zafiros probables, de manos de sonámbulos, de entierros aéreos, conmovedores como el sueño de los enanos o el ramo cortado del infinito que trae la gaviota para sus hijos. En este poema, Huidobro entra de lleno en la búsqueda de lo desconocido. Se convierte en este canto en una imperiosa necesidad de explicar todas las formas posibles del absurdo. Se instaura con imágenes y metáforas sorprendentes, pero cada vez más distantes de lo racional. En este canto prima el poder mágico del lenguaje, el disparate de la locuacidad verbal. Además, este poema cuenta con una particularidad. Huidobro hace reiteración de la palabra molino, acompañándolas por palabras que terminen en iento o en ento, de manera que rimen con la palabra viento. La intención del poeta es representar la monotonía, el constante giro de las aspas de los molinos de viento, por lo cual resuelve escribir en 7 páginas palabras que rimen con la palabra viento. El exceso carnavalesco del lenguaje no solo genera la sensación de fatiga, sino el movimiento mismo de las aspas del molino en su incesante giro. El poema se ha desconectado de la sintaxis y la percepción lógica del discurso poético debido al carácter avasallador del juego y la experimentación formal. Cantos 6 y 7.
Alajá apoteosis molusco. Anudado noche nudo. El corazón esa entonces dirección, nudo temblando. Flexible corazón de apoteosis 1, 2, 3, 4, lágrima, mi lámpara y molusco. El nivel de radicalización para desvertebrar el lenguaje ahora es absoluto y está dosificado en ambos cantos. El canto sexto tiene vestigios de comunicación verbal humana, es decir, aún hay palabras pero ya no hay coherencia, no tiene sentido elemental unir palabras, no remiten a ninguna forma de discurso ni de sintaxis. Las palabras que aún son palabras solo están presentes para ser pronunciadas como si fueran piezas de un rompecabezas imposible de armar. En definitiva, Altazor sigue rumbo a su caída. Rimbomban lam, guayayá, soyonario, lalilá, molentrulá, molestruchá, lolalu, montresuli, mandotriná, ay, montresur en la siriú, montesol, luz poncenó, solinario, auruarú, ulucinamento, lalilá, hilarca, mulsionía, ormajuana, urmojaría, mitradente, mitrapausa, mitralonga, matrisola, matriola, olaminana, olasica, lalilá, isonauta o lolandero, uruarú, ia, componazudo, campacedo, tralala, ay, mariciente, eternauta, rondotela, tellarendo, lucenario, ia, laribambam paraelera, laribambam mositrela, lerimombam barinera, lirilam, ay, temporía, ay, lunatando, sensoría, infamento, ululamento, plegrasuena, contosorario, ululaciente, hornavera, tempovío, inferno, infernauta, surrocía, jurunario, urulayú, montañedo, oraranía, oraracía, ululacente, semperiva, ibariza, tarirá, companudio, lalalí, uluricento, auronía, lalalí, yo, ay, En el canto final de Altazor ya no existen las palabras, solo pueden cantarse con los sonidos, como lo hacen los pájaros. El proceso de desintegración de las categorías gramaticales que el poema ha generado para despojar al signo lingüístico de todo significado y reducirlo a su imagen acústica, representa uno de los intentos más significativos de esta voluntad vanguardista en América Latina. Los movimientos vanguardistas tuvieron lugar con el asentamiento de la modernidad, en los tiempos en los que la industria ya lo había consumido todo. Hubo un grupo de poetas atrevidos, rebeldes, dispuestos a no callar las injusticias, influenciados también por un aire de revolución. Muchos creaban sus poesías con manifiestos, en los que utilizaban expresiones metafóricas, para expresar su desacuerdo con la sociedad y la falta de humanidad en los humanos. Somigli hace notar que el espíritu de las vanguardias se parece al del romanticismo, con la diferencia de que el romanticismo no supo modificar los canales de expresión con los que su mensaje de revuelta y rebeldía podían llegar al auditorio. Pero los poetas malditos sí lo lograron, aunque fuera por poco tiempo. El poema Altazor es una pieza de arte. Busca representar desde el inicio de la caída del poeta hasta el final, cada vez utilizando el lenguaje de manera más irracional. Al principio del poema se puede notar que Huidobro representa la caída del poeta con cierta racionalidad. Puede ver aspectos de su vida, puede ver asuntos que tienen que ver con sus sentimientos, incluso con la racionalidad, y nos puede dar un mensaje crítico acerca del momento histórico en el que se vive. Esto se puede evidenciar por algunas fechas históricas en las que él aporta, en las que está viviendo, como 1919, época en la que terminó la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, a través de los cantos, el poeta va haciendo más y más enfoque en la recaída de la gramática, es decir, va haciendo alusión a la degradación en el lenguaje.
Lo que hace es utilizar formas lingüísticas y distintos tipos de imágenes poéticas e irlas degradando, de tal manera que a medida que el poema va avanzando, entonces el poema se va haciendo cada vez más difícil de entender, cada vez más confuso. Al principio, pues como ya lo mencioné, se utiliza gran racionalidad. Sin embargo, en el canto segundo se utiliza cierta racionalidad, pero se hace un punto de corte, porque el poeta hace alabanzas a la mujer. Sin embargo, deja de utilizar signos lingüísticos para referirse a los poemas que va escribiendo. A lo largo del poema 3, 4 y 5, sencillamente va descomponiendo las palabras, descomponiendo la sintaxis y separándolas una por una. De esta manera, el lenguaje deja de convertirse en la pronunciación de palabras para llegar a convertirse en sencillamente cantos de pájaros, como lo decía el poeta. De esta manera, el poeta ilustra de manera magistral su caída a través del poema. A través que van pasando los cantos, entonces Altazor va haciendo su canto cada vez más irracional, hasta que, como escuchamos en el canto final, el poeta sencillamente ya no razona, no utiliza la sintaxis ni la gramática ni ningún otro tipo de herramienta lingüística para poder expresar su pensar, para poder expresar su sentir, de tal manera que lo que está haciendo es precisamente dar cuenta de sus sentidos y forzar al lector para que sienta lo mismo que él siente. Uno de los primeros vestigios que vemos de este tipo de carácter es en el canto 5, cuando en el canto 5 se puede ver una monotonía a través de los versos que va lanzando el poeta, es decir, va mezclando la palabra viento con diferentes palabras que puedan dar cuenta de la palabra viento o que rimen con la palabra viento, mejor dicho, de tal manera que el lector pueda sentir ese hastío que tienen las aspas del molino. De esta manera el poeta entonces ilustra su sentimiento o su sentir a través de la época de la modernidad, es decir, que mediante la monotonía, mediante este hastío de estar todo el tiempo dando vueltas en el molino de viento, de esa manera se siente el poeta en la edad industrial, es decir, cuando está todo ya hecho y el capitalismo fuerza a los ciudadanos y a las personas a mantener siempre la misma monotonía, siempre en el trabajo, siempre en sus cosas que hacer y nada de tiempo libre para poder volar, como lo indica el poeta. Es decir, a medida que va pasando el canto o los cantos de Altazor, el poema se va haciendo cada vez más libre. El poeta llena de confusión al lector, pero también lo llena de libertad. Este es el vértigo al que fuerza al lector el poeta Vicente Huidobro.